Todos bienvenidos, Dios les bendiga. Qué bueno también poder saludar a las personas que se conectan en nuestras redes virtuales y a los que comparten estos videos. Recuerde que esta predicación usted la puede ver más o menos el próximo miércoles o jueves ya puesta en internet y la puede compartir con otros. Sabemos que estamos llegando a varias personas, incluso en otros países, y es una forma también de predicarles el evangelio. Obrador de milagros, y hoy hablaremos de una de las experiencias de los discípulos y apóstoles, yo no diría que la más significativa, pero muy especial, una muy especial, y es la que tiene que ver con cómo el Señor Jesucristo les salvó de una tempestad, seguramente de un naufragio. Marcos capítulo 6, versículo 45 al versículo 52. Marcos 6, 45 al 52. Leemos la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La experiencia que estos hombres tuvieron este día, como dije ya, es una de las experiencias posiblemente más traumática para algunos de ellos. Y es que justamente hoy quiero hablarles de eso, de nuestros temores, nuestros miedos. Si usted revisa el versículo 49, la Biblia dice que ellos pensaron que era un fantasma y gritaron. Uno grita del miedo cuando está bien asustado, aunque a algunos les queda más fácil gritar y a otros se quedan sin siquiera poder gritar, se quedan como ahogados y no pueden hacerlo. Ellos gritaron del miedo, del susto, pero el versículo 50 dice que todos le veían, se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Qué hermoso cuando el Señor nos habla. Y les dijo: tened ánimo, no temáis. Yo soy, no tengan miedo. Esa es la invitación que hace el Señor. Y es que definitivamente a nosotros hay muchas cosas que nos producen miedo. ¿A qué es lo que usted le tiene más miedo? Algunos podrían decir: le tengo miedo a los ratones, le tengo miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a las alturas y son miedos tan fuertes que les tienen nombre, ¿no? Les tienen nombre a esos miedos, los clasifican con nombres técnicos y diagnostican y todo eso. Hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a la velocidad. Hay personas que le tienen miedo a todo. Podría ser el caso de algunos de ustedes, no sé. Pero yo estuve por ahí leyendo un poco sobre a qué es lo que con más frecuencia se le tiene miedo. Las personas, la humanidad entera. Y aunque sí se le tiene miedo a cosas del momento, la oscuridad, los animales, la altura, hay miedos generalizados que son los más frecuentes. Yo les voy a mencionar 6 miedos que encontré como los más frecuentes, los temores más frecuentes de las personas. Miren este, primero, miedo a la pobreza. A las personas
nos da mucho miedo perder lo que tenemos. No, yo no me imagino si perdiera mi casa, mi finca, o mi transporte, o mi negocio, o esto, ¿cómo quedaría? Fatal. Y hay miedo a volverse pobre. Hay un gran miedo a la enfermedad. Y por estos últimos años, estos últimos meses, pues tomó mucho más fuerza este miedo. Porque realmente hay temor de ser contagiados del COVID. ¿Ustedes recuerdan al comienzo cómo eran nuestros cuidados? ¿Alguno de ustedes fue exigente con su protocolo? Les pregunto, ¿fue exigente con su protocolo? ¿Sí? Porque conozco algunos, nosotros procurábamos serlo, pero es que hay algunos que de verdad, bien extremos, bien extremos. Pregunta, ¿les funcionó el método? ¿No se contagiaron? En el caso nuestro no funcionó mucho porque terminamos enfermándonos como en agosto, más o menos, nos enfermamos. Entonces, hay temores de algunos con eso de la enfermedad. Hay un gran miedo, escuchen a perder a la persona que amas. Qué temor tan grande ese que vivimos casi todos los seres humanos. Yo no sabría qué hacer si se muere mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi padre, mi madre, y definimos eso como un gran temor. El día que se me muera fulanito, ese día mi vida se acaba. O ese día todo termina. En fin, tenemos mucho temor de que eso ocurra. Tenemos mucho temor, este es el cuarto, ¿sí? 1, 2, 3, cuarto, a la vejez. Algunos no están listos para envejecer. Tienen temor a los 30, temor a los 40, temor a llegar a los 50, temor a los 60, temor a los 70. ¡Qué miedo! ¿Cómo va a ser mi vida? Si mire cómo estoy con 40, cuando tenga 50, ¿qué va a ser de mí? O en fin, hay mucho temor a la vejez, mucho miedo a eso. Hay mucho miedo, y este es casi que de todos nosotros, a la muerte. Tenemos miedo a morir, tenemos miedo a morir. Pero les voy a decir un sexto miedo que está increíblemente posesionado a la misma altura que el temor a la muerte, a la vejez, a perder al ser querido o a la pobreza o a la enfermedad. Un temor generalizado en todo el mundo es el temor a la crítica. La mayoría de los seres humanos tienen miedo de la crítica de los demás. Y se lo voy a resumir en una frase. Hay temor, hay miedo al qué dirán. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y le voy a poner una frasecita ahí pegadita. Eso va de la manito con el cómo me veo, cómo estoy. Yo no voy a salir como una loca, porque ¿qué van a decir mis vecinos? Yo no voy así, yo no esto, yo no aquello. Porque hay temor de lo que piensen o lo que digan los otros. Y unas frases de escape defensivas son, pues que piensen lo que quieran, que digan lo que quieran. Escuchen esta frase que es una de las mentiras que más ponemos en la boca. A mí no me importa el qué dirán. El solo decir esa frase está diciendo, me interesan lo que piensen los demás de mí. Y hay un temor sobre eso. Pues bien, el título de nuestra enseñanza hoy es Victoria sobre el temor. Victoria sobre el temor. Y es que Jesús le dijo a esta gente, ustedes tienen temor, tienen miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. Voy a intentar explicar un momento la escena, lo que pasó ahí. Miren esto. Los discípulos, los apóstoles, los que estaban con Jesús, estaban atendiendo a la multitud. La semana pasada predicamos sobre la multiplicación de los panes. 5 panes y 2 peces alcanzaron para alimentar a más de 5,000 personas. Entonces están atendiendo a las personas. Jesús los ve agotados y Jesús les dice, tomen la barca, métanse al mar, descansen. Yo me quedo con la multitud, los despido y me voy a alejar. Jesús los despide y se mete al monte a orar.
A eso fue Jesús, a orar. Mientras estaba en la oración, en el mar se desató una tormenta y el viento ya casi hacía naufragar la barca. Jesús va a la búsqueda de sus discípulos y como ellos están en el centro del mar, entonces él camina sobre el agua y cuando llega donde ellos, ¿cómo los encuentra? Dice la Biblia que estaban luchando, remando para que el viento no los volteara y estaban ahí trabajando seguramente asustados, temerosos, y para completar el tema viene Jesús caminando sobre el agua y ¿qué piensan ellos? Viene un fantasma. ¿Por qué? Porque no lo miraban claramente, lo vieron caminar desde lejos y todos se detuvieron. Miren, ¿qué pasa allá? Viene un fantasma. Ahora el temor no era simplemente que iban a ahogarse, sino que como algo más aparece un fantasma, pues se acabó esto. Pero Jesús les habla y les dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí con ustedes. Y él se sube a la barca y dice que al momento el viento se calmó y ellos se maravillaban. Porque es que cuando Jesús llega a la barca de cualquier persona, las cosas se calman. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, las cosas se ponen en orden. ¿Y qué le queda a uno? Sentirse maravillado de todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Por eso esta frase, esta idea central que quiero compartir con ustedes. Jesús nos da ánimo en medio del temor cuando confiamos en Él. Él nos da ánimo. ¿Qué dice el versículo 50? Tengan ánimo, yo soy. No tengan miedo, no temáis, estoy con ustedes. Entonces Él viene y nos da ánimo. ¿Qué es dar ánimo? Motivar, empujar, llevar adelante, causar esa motivación para seguir adelante. Quiero definirles por un momento qué es el temor. ¿Qué es el temor? Sentir temor es tener miedo. Pero dentro de las definiciones que podamos encontrar, hallé una que me parece oportuna y es hablar de qué causa ese temor, el porqué del temor. Pues bien, el temor es causado o la persona lo siente, lo vive en sí cuando no puede controlar algo, cuando algo se le sale de las manos. Ese es como el dispositivo que hace que el temor se prenda en nuestro corazón, en nuestra mente y nos cause tristeza, angustia, desespero, miedo, preocupación. Por eso el primer punto de mi enseñanza justamente es ese. El temor llega por nuestra incapacidad de controlar las circunstancias. El temor llega cuando no podemos controlar lo que está pasando. Es por eso que cuando usted está en la visita a su médico y el médico le dice, bueno, sí, aquí tengo sus exámenes dicen que usted tiene una enfermedad y que está muy enfermo, que está muy mal. En ese momento usted perdió el control de su salud, ya no puede hacer mucho por ella, ahora depende de otros, depende de médicos, tratamientos, medicamentos, máquinas, no sé cuántas cosas habrá que usar para sanar a esa persona. Cuando usted se cuida con su comida, con su ejercicio diario, con su forma de dormir, cuida su cuerpo, usted tiene control y está satisfecho. Entonces está pendiente, estoy cuidándome en esto, me cuido en aquello, hago esto otro y tiene control. Pero cuando alguien le dice, usted está enfermo, usted ya no tiene control sobre eso. Voy a explicárselo con otro ejemplo. Entonces usted llega donde su contador, su asesor financiero, el que le dice económicamente cuál es su situación y le dice, mire, pasó algo, ocurrió esto con tal cosa, con aquello. Lo que usted tenía de dinero se perdió, ya no está. Lo perdió, por la razón que sea, se perdió. Entonces usted tenía control de sus gastos, tenía control de su dinero. Ahora no tiene nada, ahora no tiene control. Perdió la posibilidad de ese control sobre esas cosas y eso nos causa angustia. Eso sí que nos perjudica, sí que nos pone mal, nos quita la paz,
nos quita la tranquilidad. Yo quiero leerles un texto. San Juan capítulo 6, versículo 15, muestra cómo algunos quisieron quitarle a Jesús su propósito. Versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente quería proclamarlo como el rey y Jesús dijo: yo no vine a ser rey. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A morir en la cruz del Calvario. Esa era su misión. Si lo sacaban de ahí y lo persuadían a hacerse gobernante u otra cosa en el mundo del momento, pues lo harían mover de su propósito, de su plan. Esa no era su intención. Entonces estaría perdiendo el control de su vida. Él dijo: no, yo me alejo, esto no es para mí. ¿Y por qué? Porque hay un interés real por controlar las cosas en nosotros. Nosotros estamos tranquilos cuando tenemos todo controlado. ¡Qué bonito! Qué fácil es cuando a uno le dicen: se partió el vidrio de la mesa. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 70,000 pesos, y saca los 70,000 y lo pagas y el vidrio ahora está nuevo. Tienes control. ¿Por qué? Porque puedes solucionarlo. No hay problema. Cuando alguien te dice: mira, es que tenemos que trasladar a una persona desde aquí hasta tal lugar, pero no tenemos cómo moverlo. Yo puedo solucionarlo. Entonces yo llevo mi moto, mi carro, voy en un taxi, lo recogemos, lo llevamos y quedó solucionado. Qué bueno si todo fuera así. A cualquier problema poder solucionarlo. Pero cuando te llaman y te dicen que pasó algo que no tiene solución, o por lo menos que es muy difícil, o más aún, la solución no está en tus manos, sino que depende de otros, de otra persona, de otro momento, de otra circunstancia, eso se sale del control y causamos, o mejor, caemos en un miedo que a veces nos hace poner en estado agónico. Miren esto. Esta gente sale de donde está, se mete al mar. Ellos son pescadores. Ellos saben nadar. Ellos han vivido en el mar mucho tiempo. Conocen los temas del mar. Pero cuando se desata el viento, comienza a moverse la barca, entran en pánico, entran en miedo, porque ahora no la pueden controlar. Mientras el mar estaba tranquilo, ellos controlaban la barca en la dirección que querían. Pero cuando se viene la tormenta, la barca comienza a hacer con ellos lo que quiere, comienza a moverse, y dice la Biblia que comienzan a remar para intentar sacarla a la orilla, lo que sea, pero no pueden porque han perdido el control. Hermanos, yo estaba en Yopal hace 4 años, aproximadamente, sí, 4 años, un 8 de marzo, unos días antes, 6 de marzo más o menos. Un martes era eso, creo. Una reunión de pastores, suena mi teléfono. Yo no puedo contestar llamadas, pero en ese momento había un pequeño break, entonces pude contestar el teléfono. Y la llamada dice: hola Blair, ¿cómo estás? Queremos contarte que tu papá sufrió un ataque. Cayó al suelo. Lo recogimos, lo llevamos a Villavicencio y están cuidados intensivos en Villavicencio. Yo colgué el teléfono, pero uno ahí no tiene una reacción inmediata. Por lo menos yo me quedé pensando un momento qué pasaba, qué iba a hacer. Los que estaban conmigo preguntaron qué pasó, les conté, oraron por mí, me calmaron. Yo quería salir corriendo, tomar la motocicleta, venirme rápido a Villavicencio, son 4 horas más o menos, venirme a Villao, como si correr en la moto le salvara la vida a mi papá, porque eso nos pasa a muchos, ¿no? Corran, vayan, como si de eso dependiera la vida de alguien. No, eso no. Me vengo rápido, me accidento y las cosas empeoran más bien. Alguien me calmó, me tranquilizó, hablé con mi esposa. Sí, me vine esa tarde en la moto con todo el cuidado pertinente y llegué a acompañar a mi papá en sus últimas horas, porque murió el 8 de marzo y ya, ahí terminó la historia con mi papá.
Un hombre saludable. Si hubiera estado muy enfermo, uno dice, no, era que estaba muy enfermo y estábamos esperando que algo así pasara. No, un hombre muy, muy saludable. Y muere y percibes, sientes que se te sale del control las cosas. Y entras en miedo, en temor. Él me llamaba, mijo, estoy necesitando esto. Claro, papá, ya te mando algo de dinero, lo reclamas, vas y lo compras. Mijo, hay que ir a hacer una vuelta médica, quieren que me vean unos exámenes. Estoy bien, pero insisten. Vamos, papá, no hay problema, exámenes. Venía, lo recogía, lo traía a Villavicencio, hacíamos el proceso, todo en orden con mi papá, pero hacíamos el proceso médico, lo llevábamos y estaba al control. Podía controlar eso, controlar lo que estaba, dónde estaba viviendo, dónde estaba comiendo, todo eso muy pendiente de él. Pero ese día que se le dio el ataque y estuvo 2 días conectado a máquinas intentando salvarlo, perdí el control de la vida de mi padre, lo perdí. No sé usted qué noticia ha recibido, qué noticia le hayan dado por teléfono o personalmente de algo en lo que perdió el control. ¿Qué perdió? No sé, pero lo que sí sé es que el temor tiene que ver con eso que no podemos solucionar y nos roba la paz, nos quita la tranquilidad, no nos deja comer bien, aunque a algunos los pone a comer más porque les da ansiedad. No los deja dormir bien, aunque a algunos los pone a dormir más porque se toman pastillas para dormir, por ejemplo. No los deja tener una buena relación con otros, los afecta. ¿Por qué? Porque eso causa el temor, eso causa desesperanza, eso causa dolor. Esa era la situación que estaban viviendo estas personas. Esto me lleva a un segundo punto que quiero compartir con ustedes. Jesús tiene control sobre todas las cosas. Esta frase yo creo que es una de las que más predico. Y los que han estado conmigo por años, Ariel, Laura, Juan Pablo, María, los que han estado más tiempo conmigo escuchándome de atrás, saben que esto lo digo con mucha frecuencia. Dios tiene el control de todo, absolutamente todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Voy a explicárselo con la situación aquí. Jesús los encuentra a los discípulos cansados porque están atendiendo a la multitud y los manda a descansar. Hay una intención de protegerlos, de cuidarlos, pero se vienen cosas tristes, fuertes para ellos, producto de haber ido justamente donde Jesús los llevó, al mar. Y es que por eso quiero mencionarles la letra A de este punto. Jesús tiene el control del universo. Y aquí podríamos mejorarla aún diciendo el control de todo el universo. Martín en estos días, Santiago, Martín, en estos días me preguntaron, papá, ¿el universo sigue creciendo o está estático el universo? Entonces, porque hay una teoría que dice que el universo está en continua expansión, el universo. Yo pensé, si digo que no, ¿qué hay después del universo? Aquí termina y ¿qué sigue? Ni idea. Y si digo que sí, pues yo no entiendo si está, ¿cómo confirmamos que está en expansión o no? No hemos ido ni a Marte, que está aquí cerquita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ver si el universo está en expansión o no? Entonces, les di una respuesta salomónica, muy inteligente, una respuesta muy capaz. Les dije, no sé. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que si el universo está estático o está en continua expansión, Dios tiene el control sobre todo el universo. Y se lo voy a repetir. Dios tiene control sobre todo el universo. Y una vez más, Dios tiene el control sobre todo, absolutamente todo el universo. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, está hablando de Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y escúchenlo por favor, todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántas cosas? Todo lo que fue creado, todo lo que fue creado en Él subsiste. De Él depende que todo esto se mantenga. Ahora, cuando entendemos que Él tiene el control de todas las cosas en todo el universo, quiero confirmarle a usted que Dios tiene el control de todo en su vida. No hay nada pasado, presente o futuro en su vida que no esté establecido bajo el gran manto del propósito y soberanía de Dios. Todo tiene que ver con su plan maravilloso. Se lo voy a explicar con el texto que estamos viendo. Los discípulos, otra vez, cansados de atender la multitud, Jesús les dice, vayan y descansen en la barca en el mar. ¿Cómo se pondrían los discípulos? No, venga, Señor, queremos seguir trabajando. No, ellos querían descansar. Llevaban ahí horas y horas trabajando, repartiendo pan, predicando, enseñando, cuidando no sé cuántas cosas. Querían descansar. Entonces yo me imagino la actitud de ellos. Qué bonito gesto de nuestro Señor Jesucristo. Qué detalle tan bonito. Porque tenemos una multitud de miles y miles de personas, pero pensó en nosotros, nos mandó a descansar. ¿Dónde lo mandó a descansar? ¿En un desierto? No. ¿Lo mandó a descansar por allá en un monte impenetrable? No. Al mar. Mar, sinónimo de ¿qué? Playa, brisa y mar. Agüita de coco, ¿qué más habría en ese momento? No sé. A descansar delicioso en el mar, en la barca. Yo me imagino a algunos bronceándose, no sé qué estarían haciendo en la barca. Y Jesús se va a orar. Pero al momento se desata una gran ventisca, un viento fuerte, una tempestad en el mar. ¿Qué pasó? Ahora, ¿cuál es la actitud de los discípulos? Hace un momento dijeron, qué bueno, vamos a descansar. Y ahora, ¿qué están diciendo? El Señor Jesucristo nos mandó fue a morir. Porque lo que se miraba como un descanso, ahora se vuelve una tormenta y ahora entramos en colapso. Ahora estamos en gran lucha. Hay una tormenta, esta barca se va a partir en dos, vamos a ahogarnos. Y viene Jesús y los salva y todo vuelve a la tranquilidad y dicen ellos, otra vez, esto es bueno. Entonces, no sé cuántas cosas pasen en su vida, hermano, hermana. No sé cuántas cosas ocurren a diario en usted. Algunos dirán, esto es bueno, esto es malo, me pasó esto regular, esto es excelente. Todos los días pasan cosas y cada uno va tomando un concepto de lo que le pasa. Le pregunto, ¿quién califica si es bueno o es malo? ¿Quién lo califica? ¿Usted o Dios? Nosotros lo calificamos, esto es bueno, esto me conviene, esto es malísimo, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero al momento se dan cuenta que eso es bueno. Eso le pasó a los discípulos. Se lo voy a explicar de esta manera. Jesús tiene el control de todo el universo, de todas las cosas. Jesús sabía que en el mar iba a haber una tormenta. Entonces, ¿por qué lo mandó allá? ¿No era que los amaba? ¿Que los quería poner a descansar? ¿No era que los estaba protegiendo? ¿Cómo es posible que están seguros en la orilla y los manda justamente al único lugar donde van a estar en peligro? Cualquiera diría, es que Dios es injusto. O pueden decir, por ejemplo, es que Dios obró mal contra nosotros. U otros pueden decir lo que he escuchado de algunas personas, Jesús no sabía que iba a haber una tormenta. Porque hay gente que cree que a Dios se le escapan algunos detalles y que no sabe algunas cosas. No, Jesús, el Padre también, Dios sabe absolutamente todo lo que ha de pasar. Él es omnisciente. Él tiene el control de todas las cosas. Voy a ampliarle más esto.
No solamente les digo que Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Algo más para que lo piense. Jesús causó la tormenta. Jesús la permitió. ¿Quién permitió la tormenta en la vida de Job? Dios. Porque el diablo no pudo hacer nada hasta que Dios no se lo permitió. Esa tormenta se desató, se causó por voluntad de Dios con un propósito. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Va a haber una tormenta en el mar, voy a causar esa tormenta y necesito que mis discípulos estén allá. Y los lleva a descansar en medio de la tormenta. Y usted sigue pensando que está aquí en Villavicencio por casualidad, o por culpa de este o de aquella, o por culpa de la economía, o por culpa de la pandemia. No, fue porque Dios te trajo para que pases por la tormenta que puedas estar pasando. ¿O crees que perdiste lo que perdiste? Tu hogar, tu familia, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu economía, que perdiste tu salud por casualidad, porque a Dios se le salió de las manos. Dios tiene control de todas las cosas. Se lo repito, Dios tiene el control de todas las cosas, desde que te levantas hasta que te acuestas, y aún mientras duermes, Dios está al control de toda tu vida. Si Dios no quiere que pase algo, no va a pasar así usted lo busque durante 70, 80 años. Y si Dios quiere que pase algo, así a usted ni se le ocurra, va a pasar, porque Él es Dios. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer. La letra B dice: Jesús tiene control aún sobre nuestras decisiones humanas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Miren cómo demostrar bíblicamente que todo tiene que ver con su control. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es solamente para un tipo de personas. Esto no es para todo el mundo. Esto ni siquiera es para toda la iglesia. Escúchenme, esta promesa no es ni siquiera para toda la iglesia. Es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes les ayudan todas las cosas a bien? A los que conforme a su propósito son llamados. Hay una versión que dice a los que hacen su voluntad. Para explicarlo mejor, a los que hacen su voluntad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está diciendo? Que todo lo que tú decidas hacer con tu vida o en tu vida está causado, premeditado, perfectamente planeado por la voluntad de Dios. Yo no sé si usted es de los que aún sigue diciendo: yo hago con mi vida lo que yo quiera. Yo soy el que decido. Yo soy el que lo pienso, y si yo quiero sí, y si no pues no. Algunos dicen, por ejemplo, se lo escuché en estos días a alguien, lo estaban entrevistando por televisión. Estaba diciendo: yo quiero buscar a Dios a mi manera. Como si eso fuera un tema personal, como si él pudiera decidir cómo y cuándo y dónde buscar a Dios. Pues bien, Dios tiene control aún sobre nuestras decisiones, y lo que tú decides está amparado por su voluntad. Se lo voy a contar con un ejemplo muy de la casa, muy nuestro. Tenemos un amigo que se llama Rommel. Algunos aquí lo conocen. Rommel compartió con nosotros más o menos un año o algo más aquí en la iglesia, en Villavicencio. Es un excelente músico, baterista, y nos apoyó con otras cosas aquí en la iglesia. Un hombre especial. Pero un día nos saludó y nos contó que se iba del país, que tenía la forma de irse para fuera del país, a Europa, y que allá iba a trabajar y a estudiar. Nos dio duro la noticia, en el sentido de que se iba a ir, pero pues alegre de saber que se está labrando su futuro. Amén. Si esa es la mejor opción para ti, ánimo, con toda. Aquí un día lo despedimos, un domingo oramos por él, lo abrazamos, algunos lloramos porque se iba.
En fin, lo despedimos. Se fue Rommel para otro país. A los pocos días se desató la pandemia. A los pocos días. Y quiero contarles que Rommel llegó al país que para esos meses fue el más afectado de la pandemia. Y desde que llegó Rommel tuvo que encerrarse en un apartamento por meses y meses y meses, allá enclaustrado. Al comienzo con problemas en lo económico, en lo familiar, una cantidad de luchas. Y cuando hablábamos con él, Rommel me decía algo como: por unos días, donde yo me quede un poquito más en Colombia, hubiera pasado el tiempo de pandemia en mi casa, con los míos, en mi iglesia, con mi gente, pero aquí estoy sufriendo esto, aquello. Fue duro, al comienzo fue duro. Ya después vinieron cosas muy positivas. Rommel recibió, gracias a Dios, apoyo incluso por parte del gobierno en algunas cosas, y ya está más organizado, ya por ahí está trabajando, estudiando, sirve a Dios también allá. En fin, les hablo de que se fue para España, unos días antes de comenzar toda esta lucha mundial. Y cualquiera dirá: es que Rommel decidió. No, ¿saben qué pasa? Dios decidió crear una tormenta inicialmente, ¿dónde? En España, y necesitaba que en esa tormenta estuviera ¿quién? Rommel. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Damas y caballeros, usted no pasa una tormenta gratis. Usted y yo pasamos una tormenta porque la necesitamos. Usted no pasa tormentas simplemente porque a Dios no fue capaz de manejar esto o aquello. No, es porque Dios sabe exactamente usted qué necesita, dónde lo necesita y cuándo lo necesita. Porque Él, una vez más, tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control del universo entero. Todo esto para decirles una verdad para terminar. Él nos lleva, o mejor, toda esta situación nos lleva a confiar en Él. Qué hermoso es poder confiar en Dios. Qué precioso aprender a confiar en Dios. Tengo decenas de cosas que decirle con respecto a la confianza en Dios. Solamente voy a mencionarles tres de ellas. Primero, quiero decirle que en esta escena de los discípulos en el mar y cuando Jesús camina por el agua, hay algo que parte en dos la situación. Jesús se acerca, la gente cree que es un fantasma y dice es un fantasma, y gritan del miedo. Eran hombres, gritan del miedo. Pero Jesús lo primero que hace al acercarse es hablarles. Mire, hermanos, cuando Él nos habla, las cosas cambian para cualquier ser humano. Preocúpese, esfuércese por escuchar la voz de Dios. Es trascendental que cuando usted venga a la iglesia los domingos, piense en eso. Voy porque quiero que Dios me hable. ¿Y cuál es la forma efectiva, correcta, bíblica de que Dios nos hable? A través de su palabra. No hay ninguna, dice la Biblia de sí misma, ninguna profecía más exacta que la palabra de Dios. Yo estoy predicándole aquí y anhelo con todo mi corazón, esa es mi oración, que usted perciba que Dios le está hablando. Entonces, cuando Él llega a la barca, les habla y su voz calma la tempestad. Su voz calma la tormenta. Su voz tranquiliza todo. Jesús viene caminando sobre el mar. Jesús camina sobre nuestros problemas. Aquí estaba caminando sobre una tormenta. ¿Tiene usted una tormenta en su vida? Jesús camina sobre esa tormenta. ¿Tiene usted una enfermedad en su cuerpo? Jesús camina sobre su enfermedad. ¿Tiene usted problemas económicos, deudas, está angustiado? Jesús camina sobre ello porque Él es todopoderoso. Y cuando se acerca te dices: no tengas miedo, soy yo, no tengas miedo. Qué hermoso tener la certeza que Jesús deja lo que está haciendo, se viene hasta aquí, camina sobre el mar para decirme: yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te ayudo,
Yo calmo la tempestad. Eso es lo que puede hacer el Señor por nosotros. ¿Cómo no confiar en Jesús? ¿Cómo no confiar en ese Dios de bondad? ¿Cómo no confiar en el Dios que tiene el control sobre todas las cosas? Confiemos en su bondad. Confiemos en su bondad. En Salmos 31, 19, mire lo que dice sobre la bondad de Dios. Salmos 31, 19. Cuán grande, léalo conmigo si quiere. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Qué enorme es la bondad de Dios. Damas y caballeros, la bondad de Dios es infinita. ¿Sabe qué dice la Biblia en innumerables veces? Dios es bueno. Dios es bueno. Si no fuera por eso, usted y yo estaríamos muertos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si no fuera por esa bondad, no tendríamos esperanza. Entonces nos refugiamos en su bondad. Como Él es bueno, nos provee, nos ayuda, nos sostiene, nos sana, garantiza esa verdad maravillosa de poder seguir viviendo para Él y caminando con Él. Ahora, hay un principio, y es que para poder confiar en Dios hay que aprender a obedecer. Caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Y para eso quiero leerles Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29. 14, 28 al 29. Mira lo que dice. Entonces le respondió Pedro. Es la situación de la tormenta. Jesús viene caminando y le dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Cierto? Yo quiero ir hasta donde estás tú. Y entonces el versículo 29 dice: ven. ¿Qué le dijo Jesús? Pues venga, camine. Y entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al mar. Miren, mis hermanos, ¿por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Porque también tenía poder o algo así? No, porque Jesús le permitió hacerlo. Pedro le dijo: yo quiero ir. Y Jesús le dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció. Hizo caso. Obedeció. Miren, mis hermanos, ¿cuándo nosotros podemos caminar sobre las aguas? Cuando lo hacemos en obediencia. Cuando caminamos porque Él nos lo ha dicho que lo hagamos. Hay muchas personas haciendo una cantidad de cosas por su iniciativa, por fuera de la voluntad de Dios. No están obedeciendo. Y mientras usted no obedezca a Dios, usted lo que está haciendo es demostrarle que no confía en Él. Confiar implica obedecer a Dios incluso ciegamente. Él es Dios. Él sabe lo que hace. A Abraham le dijo: Abraham, coja a su niño y lo va a matar. Y Abraham dijo: yo quiero mucho a mi hijo, es mi único hijo, es lo más importante para mí, pero si Dios me mandó, lo hago. Y lo puso en la piedra, agarró el cuchillo, y cuando lo iba a matar, el ángel de Dios lo detuvo. ¿Y qué dijo Dios? Definitivamente usted es un hombre obediente. Mire, hermano, obedezca a Dios. Hagámosle caso. Obedezcamos su palabra. Obedezcamos sus mandatos. ¿Con qué cara una persona que está en desobediencia le dice a Dios: pero ¿por qué el Señor no me bendice? Está en su negocio, colgado del wifi del vecino, colgado del agua del otro, no paga recibo porque tiene el contador con alguna manipulación para hacer trampa, y todavía dice: ¿por qué mi negocio no prospera? Yo no entiendo. No obedecen. No obedecen. Y aún estando en desobediencia, están tan cauterizadas en su mente por el pecado que no perciben que todo eso está demostrando es desconfianza en Dios. El día que usted hace algo malo para ahorrarse unos pesos, le está diciendo a Dios: me toca ayudarle porque usted no puede.
El día que usted falsifica papeles, el día que usted hace alguna trampa con sus facturas, el día que usted haga cualquier cosa de eso, está diciéndole a Dios, no creo que usted pueda ayudarme, entonces yo voy a ayudarlo. Eso es desobediencia. ¿Sabe qué hay que hacer para confiar en Dios? C, mantener los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Mira lo que pasó en el versículo 30. Pedro va caminando sobre el mar, porque Jesús lo llamó. Pero ¿qué dice el versículo 30, por favor? Mira lo que dice con respecto a esto. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué vio? ¿Qué vio Pedro? Sí, ahí dice, sí señora, dice, al ver el fuerte viento. ¿Qué tenía que estar viendo? ¿Qué tenía que estar viendo? A Jesús. Pero prefirió ponerse a ver el fuerte viento. Ahora, el viento no se puede ver. Es una forma de decir que estaba percibiendo todo lo que el viento estaba causando. Entonces, dejó de ver a Jesús por ver los problemas. Y cuando eso pasó, comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo? Comenzó a gritar, Señor, sálvame. Porque sí que somos buenos para pedir ayudas cuando nos estamos hundiendo. Cuando estamos bien, no pedimos mucha ayuda. No necesitamos. Pero cuando estamos hundiéndonos, gritamos si es necesario. Porque dejó de ver a Jesús. La invitación es para que no dejemos de ver al Señor. Caminemos con Él. Miren esto acerca de la confianza. Termino con esto. Un hombre naufragó. Quedó en la playa. Y después de unos días, como pudo, fabricó una choza para salvaguardarse del sol y del agua cuando llovía. Y en esa choza esperaba y esperaba que algún día algún barco lo rescatara. Un día se fue a la otra orilla de la playa a buscar algo de comida, y cuando vuelve encuentra que su choza se había quemado, estaba completamente en cenizas. Y se bota de rodillas. Dios, ¿cómo es posible que llevo semanas aquí pidiéndote que me salves, pidiéndote que me rescates? Y por fin logro hacer una choza para salvaguardarme y tú lo que haces es quemármela. ¿Cómo es posible que no me salves y en vez de salvarme, incluso ahora me quemas la choza? Y se quedó dormido ahí. Al otro día, cuando despertó, había un barco frente a la playa. Y él se encontró con la gente que fue a rescatarlo y los abrazó y les preguntó, ¿cómo llegaron aquí? Ellos dijeron, vimos las señales de humo que nos hiciste ayer. Muchos de nosotros, Dios nos va a salvar quemándonos la choza. Tal vez nos tenga que quitar algo necesario, que creemos que es indispensable, con tal de salvarnos y hacer su voluntad. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Yo no sé exactamente cuál es la tormenta, su tormenta. Pero lo que sí sé es que Dios camina sobre su tormenta. Jesús puede dar pasos sobre su tormenta. Y le anima en este día a que usted salga adelante de su situación. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y hable con Dios. Señor, creo que eres victorioso sobre el temor. Y tu victoria nos hace a nosotros también victoriosos. Tu palabra dice que eres vencedor. Eso nos hace a nosotros más que vencedores. Entendemos las circunstancias. Entendemos el dolor, la angustia que algunos pueden estar pasando. Es que no es fácil. Los momentos no son sencillos. No venimos aquí a decir tampoco, Señor, que son cosas fáciles de superar. No, seguramente hay cosas muy complicadas. Pero lo que sí creemos con toda certeza es que eres mayor
que cualquiera de los problemas que podamos tener. Mayor que la enfermedad, mayor que la escasez, mayor que la lucha personal, la soledad, la nostalgia, la tristeza, la vergüenza, la angustia, el desespero. Eres mayor que cualquier deseo de suicidio. Eres mayor que eso, eres mucho más grande. Caminas sobre todo eso. Sinónimo de autoridad, de dominio, de control. En ti confiamos, en ti esperamos, a ti y solo en ti, Señor. Estamos creyendo en tu ayuda, en tu dirección, en tu bondad, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu guía, por ser tú nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestro ayudador, por ser tú lo que nuestra alma necesita. Pido tus fuerzas, Padre. Pido tu refugio, tu apoyo en medio de las dificultades y nuestra capacidad, Señor, que vaya creciendo por la obra de tu Espíritu Santo para confiar más y más en tu poder, autoridad y bondad. Muchísimas gracias te damos, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, todo en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.